Ya hemos recordado muy bien cómo es una excepción check y un uncheck. Ya hemos visto los diversos tratamientos que le podemos dar, las alternativas que tenemos y en qué casos necesitamos hacer un tratamiento de la excepción obligatoriamente y en qué casos no. Ahora, para afianzar más este concepto, vamos sí a ver nuestro proyecto de herencia y polimorfismo que hicimos en el curso anterior, que es de nuestro Bytes Bank, el proyecto que hemos venido avanzando desde el primer módulo de su formación en Java. Entonces, bueno, yo voy a guardar aquí y voy a cerrar todas estas clases para tener limpio mi espacio de trabajo. Y aquí yo voy a abrir la clase cuenta. Entonces, vamos a recordar un poco cómo era esta estructura. Yo tengo una clase abstracta cuenta, de la cual extienden dos clases hijas, que son estas dos que están aquí, cuenta de ahorros, cuenta corriente, cada una con su propia lógica de método deposita, ¿no? Recordemos que las clases hijas pueden sobreescribir los métodos y añadir su propia lógica. Entonces ahora, aquí yo, bueno, tengo un constructor por defecto, tengo un constructor en el cual yo envío número de agencia, número de cuenta obligatoriamente, el método deposita es del tipo abstracto, tengo el método saca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Recordemos que en los primeros ejemplos que vimos para el tratamiento de excepciones, yo mencioné mucho el método saca. ¿Por qué? Porque aquí la única condición que yo estoy escribiendo para que él no pueda sacar dinero es que simplemente no tenga saldo. Pero ya vimos que pueden haber muchos más motivos por los cuales yo no pueda retirar dinero, ya sea que mi cuenta está bloqueada, que puede ser un intento, que el banco detecta un intento de fraude, que no tengo saldo y entre otros. Entonces, yo voy a implementar aquí esa lógica usando excepciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que todo, tengo que definir el tipo de método que yo voy a usar aquí. ¿Por qué? Porque saca era un booleano que me decía si puedo o no puedo sacar. Pero también podría ser que simplemente saca, sea un void, que si saco, perfecto, saqué mi dinero. Y si no saco, él me va a decir por qué no saqué con una excepción, con un error. Para eso primero voy a crear mi excepción. Entonces voy aquí, bytesbank, new, class. Y como va a ser una excepción, voy a llamarla saldo insuficiente exception. Y recordemos que yo no necesito agregar ese exception al final. Yo no estoy obligado a que mi exception tenga ese postfixo exception, pero sí sería, es buena práctica y es ya una convención que si va a ser un exception, yo le diga pues en el nombre de la clase que en efecto va a ser un exception. Entonces le doy aquí finish. Y en saldo insuficiente exception, yo voy a decirle pues que va a ser un runtime exception para no hacer mucho problema con la compilación del código que usa eso. Entonces yo voy a decir aquí extends runtime exception. Perfecto. ¿Y aquí qué puedo hacer yo? Puedo llamar a los constructores de la clase padre de runtime exception. Y para este caso, yo voy a llamar solamente al constructor que usa un mensaje, que envía un mensaje. Entonces yo voy a poner string mensaje, abro aquí y llamo a super punto super de paréntesis, punto y coma, y que le envío como parámetro el mensaje. Y listo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Declaro el constructor de saldo insuficiente exception y cada vez que yo lance esa excepción yo voy a mandarle un mensaje y él mediante el constructor de la clase padre que es runtime exception, él va a setear ese mensaje. Hasta ahí todo bien, no hay más ciencia aquí hasta el momento. Volvemos a cuenta y vamos a nuestro método saca. Nuestra primera condición aquí es de que si mi saldo es mayor al valor, entonces ahí yo puedo sacar dinero, le resto el valor al saldo. Perfecto, y retorno true. Yo voy a sacar esta condición de aquí. Ya van a ver por qué. Bueno, primero que todo, yo voy a borrar todo esto de aquí, el else, el return true, porque ya no voy a retornar un booleano, y esto de aquí. Y esto de aquí lo voy a volver void. Perfecto. Con esto yo que estoy diciendo, con esto lo que yo digo es, bueno, si es que sacas dinero, perfecto, se va a restar el valor que quieres sacar de tu saldo, y si no, pues te voy a tener que devolver un exception. Y para esto, ¿yo qué voy a decir aquí? Le voy a preguntar una cosa. Si, ¿en qué caso yo voy a lanzar esa excepción de saldo insuficiente? Si this.saldo es menor a valor. Si es igual, entonces, perfecto, puedes sacar, te quedas en cero, pero si fuera menor, entonces tú no puedes sacar. Y dense cuenta que yo cambié la condición
del if anterior. Si recordamos un poco, simplemente aquí lo que preguntaba era si yo tenía igual o mayor saldo para retirar, pero aquí yo le estoy preguntando si él tiene menos saldo que lo que él quiere retirar. ¿Por qué? Porque si esta condición es verdadera, entonces yo qué voy a hacer aquí? Voy a lanzar un nuevo throw new saldo insuficiente exception. ¿Con qué mensaje? Perdí el cursor aquí. No tienes saldo. Y al final su punto y coma. Perfecto. Entonces, es de esta forma que yo consigo tener un control de errores a través de las excepciones. ¿Y por qué lo puse aquí arriba y no aquí abajo? Porque generalmente una buena práctica es todo lo que sea control de errores, validaciones, va al inicio del método. Entonces, antes de yo efectuar cualquier operación, yo tengo que validar que los parámetros que yo tengo actualmente sean válidos. Tengo que verificar en este caso que tengo el saldo suficiente para retirar el dinero que yo estoy especificando en valor. Y bueno, con esto tendríamos pues ya terminado este refactor. Refactor es la reconstrucción del código para mejorarlo, ¿no? Ahora yo ya no devuelvo un boolean, sino yo uso simplemente un void. Y aquí en transfiere, bueno, él está aplicando aquí la condición de que si el saldo es mayor, entonces saca de un lado, deposita a la otra cuenta, perfecto. No vamos a modificar el método transfiere, hemos modificado sobre el método saca. Y vemos que aquí una de las cuentas dejó de compilar y es la clase cuenta corriente. ¿Por qué? Porque él está haciendo un override, él está sobrescribiendo un método del tipo boolean y que se llama saca. Pero en la clase padre, que es la clase cuenta, ya no tenemos un método del tipo boolean con el nombre saca, tenemos un método del tipo void. Recordando un poco sobre herencia y polimorfismo, en esta clase de aquí, si yo quito el override, si yo comento esta línea aquí, entonces este código de cualquier forma tampoco va a compilar porque él está de alguna forma llamando al método de la clase padre. Entonces, yo voy a dejar aquí el override con el cual yo especifico que sí, en efecto, yo quiero pues yo quiero sobrescribir el método, quiero que el compilador se asegure de eso. Y principio básico, si yo sobrescribo el método de la clase padre, la firma del método tiene que ser exactamente la misma. Por lo cual, si aquí es un método del tipo void, aquí él también tiene que ser del tipo void. Primer punto. Guardamos aquí y vemos que en esta línea él ya compila, me dice, perfecto, tú estás sobrescribiendo el mismo método, pero ahora ¿cuál es el problema? Que yo acá estoy retornando el método saca de la clase padre y el método del tipo void no debería retornar ningún valor. Entonces yo podría dejarlo simplemente así de esta forma y listo, el método ya va a compilar. ¿Por qué? Porque él va a llamar al método de la clase padre y en la clase padre, en la clase cuenta, él va a efectuar esta operación y si es que no hay saldo, pues entonces no hay saldo y va a darnos la excepción. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un test de la cuenta. Vamos a venir aquí y vamos a crear un nuevo test para no interferir con lo que ya hemos trabajado hasta ahora en ese proyecto. Recordemos que es un proyecto de un módulo anterior del curso. Y aquí le vamos a poner test cuenta exception saldo. Finish. Y como ya es de costumbre, vamos a crear nuestro método main. Vamos a crear nuestra cuenta igual new y va a ser del tipo cuenta ahorros, por ejemplo. Con un número de agencia, pues vamos a inventarnos un 1, 2, 3 y un número de cuenta 4, 5, 6. Perfecto. Entonces ya hemos creado aquí nuestra cuenta de ahorros. Nuestra cuenta de ahorros tiene sobrescrito el método deposita, pero no el método saca. Primer punto que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Depositar dinero. Cuenta.deposita, vamos a depositarle pues 200 de cualquier moneda que ustedes quieran. Y ahora vamos a hacer un cuenta.saca y vamos a sacar pues 200. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Guardamos aquí, perfecto. Y perfecto, estoy creando una cuenta 456 con número de cuenta, perfecto, creo la cuenta, depositó y sacó. ¿Y si yo hiciera esto de aquí? Ajá, saldo insuficiente exception. ¿Por qué? Porque yo le dije, deposita 200, saca 210 y la operación no se pudo completar. Y aquí está el detalle, saldo insuficiente exception y el mensaje que yo di ahí, no tiene saldo. Entonces, es de esta forma que yo consigo tener un control de errores mucho más detallado usando las excepciones. Si yo le dijera, por ejemplo,
le doy igual saldo para que retire todo y deje la cuenta en cero, perfecto. Él va a crear la cuenta y mi saldo va a estar en cero. Si yo aquí le vuelvo a dar cuenta, punto, saca y 10 más, entonces voy a ejecutar, va a crear la cuenta y nuevamente no tiene saldo. ¿Por qué? Porque yo aquí ya saqué todo. De esta forma, pueden ir jugando. Yo aquí hice saca 2 veces, una de 200, una de 10, y es exactamente el valor que yo deposité. Podemos ir jugando para entender cómo es que funciona esto de las excepciones. Ya vimos aquí que en la clase cuenta, yo podría tener n condiciones para retornar n excepciones relacionadas con las reglas del negocio. En este caso, ¿cuál fue la regla de negocio que yo quise validar? Que para retirar dinero necesitas tener saldo suficiente. Pueden haber n reglas de negocio y las excepciones nos sirven para validar que esas reglas sean cumplidas. Entonces, especificamos el mensaje de la excepción, tenemos la excepción, ya sabemos pues cómo implementar este concepto de excepciones y crear nuestros propios tipos de excepciones al mundo real, en este caso en nuestro proyecto de Bytes Bank.